se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medidéis, os volverán a medir. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Esta mañana la palabra de Dios, el sermón, será presentado por nuestro hermano Antonio Baños. Le damos la bienvenida. Pueden bajar. Sí, este lado bajen esto. Gracias. Pueden bajar. Sí. En estos minutos que tenemos para meditar, quisiera que oráramos por los enfermos. Yo sé que hay muchas necesidades en la iglesia y enfermos dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Así que quisiera que por favor cerráramos los ojos, nos acomodáramos en reverencia, quietos, descruzáramos las piernas, nos pusiéramos derechitos y eleváramos una oración a Dios. Oremos. Amado Señor que estás en los cielos, elevamos nuestros corazones a ti para suplicarte, oh Dios, que tengas misericordia de aquellos que padecen alguna enfermedad, que tú puedas, con el poder de tu Santo Espíritu, con tu poder sanador, llegar hasta ellos y de acuerdo a tu voluntad puedan ser sanos para la gloria y la honra de tu nombre. Que todo dolor sea quitado, oh Dios, y que los de tu pueblo que están fuera por estar enfermos pronto puedan estar aquí para gozarse alabando y glorificando tu nombre. Te lo pedimos en Jesús. Amén. Saben, déjenme decirles algo. Hay una de las cosas maravillosas que Dios relata en la Biblia. Algo en lo cual Dios disfruta y se ve en cada párrafo de la Biblia. Y eso que Dios disfruta es el maravilloso don de dar. El maravilloso don de dar. Dios siempre con su mano extendida ha dado al hombre todo lo que ha tenido para darlo. Dios ha compartido con el hombre, ha compartido con nosotros todas las bendiciones que podamos nosotros disfrutar. Y quisiera ir un poquito más allá. Muchas de las bendiciones que Dios quisiera dar, en este caso darnos, no nos las da porque nosotros no estamos preparados para recibirlas. La Biblia es clara cuando habla acerca de dar. La Biblia cuando habla de dar dice que Dios está dispuesto a dar y dar muchas cosas, pero no en forma escasa. La Biblia dice que Dios está dispuesto a darnos en abundancia. Y cuando oímos la palabra abundancia, estamos diciendo que es mucho lo que Dios puede dar. Recuerdo la historia de Jesús. Cuando Pedro llama a Jesús y le dice: Señor,
Nosotros hemos dejado muchas cosas por ti. Dejamos familia, dejamos casa, dejamos muchas cosas por ti. Y Jesús se lo queda mirando con ternura y le dice: quiero decirte, Pedro, que tú recibirás 100 tantos de lo que has dado y aparte la vida eterna. Ahora, ¿estamos dispuestos nosotros a recibir lo que Dios nos ha dado? ¿O lo que Dios quiere darnos? ¿Estamos preparados para recibir lo que Dios puede darnos? La mano de Dios continúa estando extendida para dar. El problema es que el corazón egoísta humano no está dispuesto a continuar cumpliendo con la obra de dar. La iglesia debe ser un manantial, un raudal de bendiciones para otros, para estar dispuesta a dar. La Biblia también es clara. La Biblia dice: más bienaventurada cosa es dar. Pero pareciera que nuestro corazón egoísta está más dispuesto a recibir que a dar. No queremos dar. Y no estoy hablando, queridos, de dar dinero, sino dar en toda la extensión de la palabra. ¿Cuántos se han acercado hacia ti en la semana que terminó para procurar auxilio de ti? No creo que durante esta semana que terminó no haya habido alguien al cual tú pudiste darle algo, darle tu tiempo, darle tu atención, darle una palabra de aliento para poder levantarlo, rescatarlo. ¿Puedes repasar en tu memoria lo que pasó en esta semana? ¿Hubo alguien al cual tú pudieras darle algo? Yo creo que sí. Donde quiera, en el trabajo, en la calle, inclusive cuando vas en el camión. Sin embargo, nosotros no estamos acostumbrados a dar. Siempre deseamos recibir. Deseamos obtener más que dar. Y el texto que se leyó esta mañana dice, si quiere vayamos a él, Lucas 6:38, dice claramente: y estas palabras son palabras de Jesús. Lucas 6:38 dice: dad, ¿y qué cosa? Esa es la primera parte de la historia de nuestra pobreza en las bolsas y nuestra pobreza espiritual. Esa es la primera parte. Y no quisiera ofender a nadie, pero allí está la pobreza del cristiano. Dice la Biblia tajantemente, claramente: dad y se os dará. Ahora puedes preguntarte: ¿por qué yo no recibo nada? ¿Por qué otros tienen muchas bendiciones y yo no tengo nada? ¿Por qué otros pueden ser felices y yo no puedo ser feliz? ¿Por qué otros hijos crecen bien y los míos no crecen bien? La Biblia es clara. La Biblia dice: dad y se os dará. Y luego continúa Jesús diciendo: medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro seno, porque con la misma medida que mides, serás vuelto a medir. Entonces queda claro: ¿das poco? ¿Cuánto recibes? Recibimos poco. ¿Das mucho? ¿Y qué cosa recibes? Recibes mucho. La Biblia también es clara. La Biblia dice: no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Querido, no quiero ofender a nadie, pero Dios no quiere un pueblo
que esté viviendo en la tristeza y en la pena y en la angustia de no tener para comer cada día. Dios quiere un pueblo que pueda tener una mesa en abundancia para poder compartir, para poder dar y satisfacer sus necesidades. Pero repito, el corazón egoísta no está dispuesto a dar, solamente quiere recibir. Y la Biblia relata algunas historias que quiero compartir con ustedes de personajes en la Escritura del Antiguo y del Nuevo Testamento que hablan del acto de dar aún en las circunstancias más adversas. Aún en los momentos más difíciles se desprendieron voluntariamente y dieron. Y a pesar de la situación social en que se movían, fueron capaces de seguir haciendo la voluntad de Dios y cumplir con el mandato de dar. Saben, no se me viene a la mente lo que Dios hace, porque también a veces tratamos de darle a quien nos va a devolver, ¿cierto? Si esperamos retribución, entonces damos. Si no esperamos retribución, entonces reprimimos la mano para no dar. Y la Biblia también es clara. En el Sermón del Monte Jesús dijo: sed pues vosotros como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, el cual hace que su sol salga sobre ¿qué cosa? Sobre buenos y llueva sobre justos. Y luego Jesús es tajante al decir: si ustedes no hacen esto de más, si ustedes no hacen esto, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen así también los gentiles? Queridos, Dios no tiene distinción de raza. Dios le da a todos en abundancia. Yo me he preguntado durante mucho tiempo, desde que era muy pequeño, joven, me he preguntado por qué en la iglesia hay gente que padece hambre todavía. ¿Por qué en la iglesia hay personas que tienen necesidades y nuestras manos no están dispuestas a apoyarlos? Y yo quisiera preguntarles a los ancianos de la iglesia, a los directivos de la iglesia: ¿tenemos contados en la iglesia cuántas viudas tenemos en la iglesia? ¿Sabemos cuántas viudas hay en la iglesia? Si tú eres anciano de iglesia, dime cuántas viudas hay en la iglesia. ¿Las has contado? ¿Te has acordado de ellas? ¿He orado por ellas? ¿Has orado por ellas? ¿Las he visitado o las has visitado? En el tiempo de Jesús, queridos, las viudas eran mujeres que vivían en una situación extremadamente difícil, muy difícil. Tan difícil era su situación que varios de los versículos de los libros de Moisés, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Dios permitió o Dios proveyó un especial cuidado para estas personas. Y no solamente para ellas, sino para los huérfanos también. De paso, Santiago dice que la religión pura y sin mancha es ¿cuál? Preocuparse por las viudas y por los huérfanos. Y la Biblia habla acerca de esto. Quiero también decirte que la Biblia en Deuteronomio, Moisés dice claramente que había que devolver el diezmo. Le dice al pueblo: devuelve el diezmo, da tu dinero, de todos los frutos, la 10ª que has obtenido, dala. Y un remanente de tu 10%, o sea, otra parte de lo que estás dando, del 10%, esto era cada 3 años.
un 10% extra, dásela a las viudas, a los huérfanos y a los extranjeros que están dentro de tu pueblo, para que no te olvides, dice el Señor Jehová, que tú fuiste extranjero en la tierra de Egipto. ¿Hacemos nosotros eso en la iglesia? Dad y se os dará. Había una gran hambre dentro de las historias que tengo para ustedes hoy. Había una gran hambre en Israel. Y el profeta Elías fue enviado a un lugar extranjero, a una tierra extraña, Sarepta de Sidón. Y allí dice la Escritura que Dios proveyó para que él fuera a una casa directa donde había una viuda que tenía un solo hijo. Y el reto que la viuda recibió fue: prepara, le dijo Elías, un pan para mí y dámelo de comer. Y la viuda dijo: Señor, discúlpame, yo solamente tengo un poquito de pan, un poquito de harina y un poquito de aceite, y lo que haga apenas alcanza para que yo y mi hijo coma, y luego nos sentamos y esperemos para morir. ¿Saben cuántas veces has estado en una circunstancia así, donde dices: o meto la mano y doy el diezmo, o me quedo sin comer? ¿O cuántas veces tienes en tus manos los billetes o las monedas y escoges la más pequeña para depositarla para el tesoro de Dios? O al revés, o algo peor. ¿Cuántas veces, querido, te llega tu sueldo y ni siquiera te das la molestia de saber cuánto debes devolver a Dios? Díganme, por favor, ¿eso es grave? Por favor, piénsalo. ¿Eso es grave? Habla del corazón, ¿cómo? Del corazón egoísta, del corazón que no ha nacido de nuevo, del corazón que está sentado cada sábado acá, pero está lejos de Dios. Yo no sé si tú hagas eso, pero si lo haces, quiero invitarte en el nombre de Dios de los ejércitos que no lo vuelvas a hacer. Ahora sí que por las misericordias de Dios y por la abundancia de su gracia, no lo hagas. No escojas la parte más pequeña para darla a Dios. Trata de escoger lo mejor para el Señor. Y esta mujer se vio en un problema, en un dilema. Quiero decirte que las mujeres viudas en el tiempo de Israel, en el tiempo de Jesús, en el tiempo del Antiguo Testamento, las mujeres viudas no tenían derecho a recibir ningún tipo de posesión. ¿Oyeron bien? Las mujeres viudas en el tiempo de Jesús no tenían derecho a recibir ningún tipo de posesión. Si su esposo moría, se quedaban totalmente desprotegidas. Y quien recibía los bienes o las propiedades que había dejado el esposo difunto era el hijo mayor, si había hijo. Si no había hijo, el templo se hacía dueño de los bienes de las viudas. Por eso es que Jesús les dijo a los fariseos: hipócritas fariseos, hipócritas sacerdotes, ustedes que ultrajan y roban a las mujeres viudas y luego hacen largas oraciones para ser perdonados. Por eso fue que Jesús dijo eso. Y era más grave, queridos, cuando recibían
cuando su hijo recibía el bien de su padre y cobijaba o protegía a su madre, si el hijo se casaba, la madre tenía que ir a vivir en la casa de su familia, de su hijo, y tenía que ser esclava de la esposa de su hijo. Era grave la situación. Entonces podemos pensar qué estaba pasando con esta viuda. No tenía nada que comer. Apenas tenía un poco de harina, un poco de aceite y tenía para hacer un solo pan para ella y para su hijo, y iban a morir. Y es obvio la historia, ustedes conocen la historia. La historia relata que Elías reta a la mujer viuda y le dice: dame primero a mí de comer, y después vas a preparar para ti y para tu hijo, porque vive Jehová delante del cual estoy, que dice que no escaseará la harina ni menguará el aceite. Querido, ¿puedes preguntarte ahora por qué hay pobreza en tu casa? ¿Cuántos días tardó la viuda comiendo con eso? Casi 3 años. Y nunca le faltó absolutamente nada. Solamente por un detalle: supo ser fiel a Dios y entró en una sociedad con un siervo de Dios que era Elías. Y ella, al entrar en sociedad con un siervo de Dios, recibió las bendiciones de Dios y pasó toda la crisis. Y cuando otros murieron, ella pudo estar viva, ella y su hijo. Y todavía hay bendiciones más. Durante el trayecto del tiempo de Elías en esa casa de la viuda, sucedió algo terrible. Su hijo, el hijo de la viuda, cayó enfermo. Y recuerden que si el hijo moría, ¿qué pasaba? Era su hijo único. Si el hijo moría, ¿qué sucedía con la viuda? Perdía, ¿qué cosa? Perdía todos sus bienes. Esa era la ley. Y esta viuda, su hijo cae enfermo y entonces su hijo muere. Y ella nuevamente apela, acude a donde está Elías y le dice: varón de Dios, ¿por qué has venido acá? ¿Has venido a traerme esta desgracia? Y Elías le dice: no, Jehová Dios va a hacer algo por ti. Ven acá, tráeme a tu hijo. Y el hijo resucita. Y Elías se lo lleva a su madre y le dice: he aquí tu hijo. Y la mujer dice: ahora conozco, ahora sé que tú eres un varón de Dios. Queridos, aquí hay otro mensaje para nosotros. Donde quiera un hijo de Dios, donde quiera que llegue, será una bendición para los que estén con él. Un hijo de Dios, donde quiera que pise o donde quiera que vaya, será una bendición para otros. Y ahí viene la pregunta: ¿hemos sido nosotros una bendición para otros? ¿Has llegado a ser una bendición para otros? Porque donde tú vas, Cristo debe ir contigo. Si tú has llegado a algún lugar, querido, y no he sido o no has sido una bendición para otros, algo está pasando en tu vida o en mi vida. No estamos a cuentas con Dios. Esta mujer viuda fue capaz de dar. Y como dio, ¿qué sucedió? Recibió. Y recibió lo que dice Jesús. Recibió comida para comer y para estar viva durante todo el tiempo. Aparte, recibió la fortuna que su hijo resucitó. Jesús dijo: recibirás 100 tantos. Y aparte, estoy seguro que esta viuda recibirá el reino de los cielos.
porque no creo que no vaya a estar en el cielo. La historia relata otra historia de otra mujer. Jesús había estado trabajando durante un tiempo en un lugar y habían habido algunos conflictos lamentables. Allí en el lugar de Capernaum había discutido y había entrado en algunos problemas con los sacerdotes. Y de allí Jesús de Capernaum se dirigió a una aldea que se encontraba a 30 kilómetros de distancia, la aldea de Naín. Allí en un valle montañesco hermoso, y se dirigió Jesús allí a Naín. Y cuando iba Jesús con todo el séquito de gente que lo acompañaba, estaba a punto de entrar a la ciudad, a las puertas de la ciudad, cuando se detuvieron porque venía de frente un cortejo fúnebre que llevaban a un muerto, que iba delante del cortejo. Y detrás del cortejo una multitud de gente adolorida y una mujer vestida de negro con la cabeza inclinada, llorando la pena de haber perdido a su hijo. Y la historia dice que era su hijo. Por lo tanto, ella quedaba como totalmente desprotegida. Todos los bienes que su esposo hubiese tenido iban a pasar a ser propiedad de los sacerdotes y de los tesoros del templo. Y Jesús se detuvo, y la multitud se detuvo junto con Cristo. Y Jesús vio a la apenada mujer que continuaba avanzando con la cabeza inclinada sin mirar a ningún lado, quizá sumida en el profundo dolor de la pérdida de su hijo. Yo no he visto a ninguna madre que se sienta feliz de ver que su hijo muere. Espero que no haya ninguna mujer aquí que su hijo haya muerto, pero si hay alguna que haya visto la pérdida de su hijo, quiero decirle que Jesús la ama y que al igual que la viuda, Jesús está con usted para llorar junto con usted. Queridos, todo se detuvo y el cortejo fúnebre se detuvo, pero la viuda no volteó a ver hacia ningún lado. Su cabeza seguía inclinada, sufriendo la angustia de la pérdida de su hijo. Y entonces el Señor Jesús, ¿notan el amor de Jesús? El Señor Jesús se acercó a donde estaba la viuda y ella no volteó a ver a Jesús, sino Jesús le dijo: mujer, no llores. Y la mujer levantó la vista para ver a Jesús. Solamente el Señor dijo: no llores. Y quiero decirte esto a ti también ahora, querido. Si estás en angustia, si hay problemas que no puedes resolver, si hay tristezas que agolpan tu corazón, si hay desigualdades que destruyen tu vida, si hay tristezas tan grandes que tú crees que no puedes resolver, si tu corazón se vuelca de angustia y de soledad, Jesús te dice esta mañana: no llores. No llores, porque Él está junto a ti. La historia dice que el féretro estaba abierto. No llevaba la tapa que llevan los féretros, el féretro estaba abierto. Y Jesús se acercó y tocó el féretro, y el cortejo se detuvo. Y todos, tanto los que estaban en el cortejo como los que acompañaban a Jesús, rodearon el féretro que iba cargado por 4 hombres. Y Jesús le dijo al muerto: muchacho, a ti te digo, levántate. Y el muchacho se puso de pie. Y Jesús lo tomó de la mano y lo llevó y se lo entregó a su madre. Queridos, la Biblia, quiero decirte algo, la Biblia no dice algo más acerca de este evento. La Biblia de allí da un vuelco y aparece Jesús en otro sitio.
O sea, la historia se acaba hasta allí y Jesús continúa otra historia. Quiero decirte algo que estoy muy convencido. Quiero decirte que nada sucede por casualidad en este mundo. Todo tiene una razón de ser. Nada sucede por un evento fortuito. Todo hay una razón o un motivo por lo cual sucede. Jesús, y le insistí en esto porque Jesús se fue de Capernaum a 30 kilómetros de distancia, caminó solamente por un motivo. Tenía que encontrarse con esa mujer viuda y tenía que resucitar a su hijo para ponerlo nuevamente bajo la custodia de su madre. Solamente eso. 30 kilómetros son muchos kilómetros. Caminando a pie son muchos kilómetros. Queridos, si este Jesús fue capaz de dejar todas sus actividades para dirigirse a encontrarse con una sola mujer que estaba padeciendo, ¿cuánto más hará por ti o por mí cuando estemos en gran necesidad? ¿Has pensado en eso? Nada sucedía por casualidad. Y a mí me asombra mucho, y no solamente la historia de esta mujer, también la historia de la mujer que encontró Jesús en el pozo, junto al pozo en Samaria. Jesús se desvió, pero no se desvió porque él quería desviarse, se desvió porque tenía una misión que cumplir. Quizá aquella distancia era más corta, pero aquí el Señor Jesús se desvió 30 kilómetros para encontrarse con esa mujer. Queridos, quisiera resaltar y que pudiera tener las palabras que llegaran hasta usted para decirle qué grande es el amor de Dios. Qué grande es el amor de Cristo Jesús. El problema que tenemos nosotros es que no acudimos a buscar la ayuda de Dios. Que ante las adversidades, por pequeñas o grandes, nos olvidamos que tenemos a alguien junto a nosotros que es capaz de vencer la muerte y que es capaz de resolver tus problemas. Queridos, quiero decirte algo, que al estar Jesús frente a la turba que estaba allí junto al féretro, muchos de los que estaban allí se preguntaron algunas cosas. Se preguntaron, ¿este es Jesús? ¿Es Jesús? Sí, es Jesús. ¿Jesús de Nazaret? Sí, este es Jesús de Nazaret. Jesús el que curó a los leprosos, sanó enfermos, levantó cojos. ¿Qué irá a hacer Jesús? ¿Será capaz de resucitar a un muerto? Queridos, Jesús es capaz de resucitar un muerto y es capaz de vencer a la muerte. Tus problemas o tus preocupaciones no son tan grandes como para que Jesús no lo pueda resolver. Y por fin quiero terminar con la última historia. Jesús estaba sentado a la entrada del templo, mirando cómo entregaban ofrendas. Y me llama la atención algo que dice la Biblia. Dice que Jesús estaba sentado, viendo. Casi nunca se encuentra a Jesús así. ¿O usted recuerda alguna historia en la cual Jesús haya estado sentado, mirando? Yo no me acuerdo de una historia donde Jesús haya estado sentando, viendo. Pero la Biblia hace énfasis. Dice que Jesús estaba sentado, mirando. Y eso me hace pensar algo que no lo dice la Biblia, lo digo yo. Me hace pensar que Jesús estaba esperando que sucediera lo que Él estaba esperando que pasara. Allí dentro de la gente que estaba ofrendando en el templo, llegó una mujer viuda. Eso dice Jesús, una mujer viuda que en sus manos llevaba 2 pequeñas monedas. 2 monedas, y que trataba de esconderse entre la gente para no ser vista. Pero ante los ojos del Señor, que seguramente la estaba esperando, no podía escapar. Él estaba viéndola, porque yo creo que por eso estaba allí esperando.
Y esta mujer llegó con 2 moneditas. Y sin que nadie se diera cuenta, las depositó en donde habían un montón de monedas. Pareciera que esas 2 moneditas no representaban nada delante del montón de monedas que habían ahí. Y Jesús le llamó la atención a los discípulos y le dijo: miren, ¿se dan cuenta? Esta mujer viuda dio solamente 2 monedas, porque era todo lo que tenía para dar. Inclusive le añade: todo lo que era su sustento lo dio. Ella dio más que todos los que han dado. Queridos, ¿por qué nosotros no damos? Déjame decirte algo sin que te ofendas. ¿Eres tú de los que no dan? Que llega cada vez el cobro de tu quincena o tu mensualidad y no eres capaz de dar. Eso es como, es grave. Es grave para ti, porque estás reteniendo las bendiciones abundantes que el Señor te pueda dar. Si cobras solamente 100 pesos, toma 10 y dáselo al Señor. Esta mujer fue capaz de no tener más que esas 2 monedas. ¿Y cuánto dio? Las 2 que tenía, las únicas monedas que tenía. Aquí vemos mucha gente que trabajamos, casi todos, pero ¿cuántos son los que dan? ¿Saben? Déjame decirte algo. Jesús esperaba la llegada de esta mujer y por eso estuvo allí esperando. Quería darle un ejemplo a sus discípulos para que entendieran que más bienaventurada cosa es dar que recibir. Quiero decirte, aunque parezca que no te quede nada, con Jesús tu futuro está asegurado. Tu futuro está asegurado. Atrévete a entrar en comunión con Dios dando, y tu futuro está asegurado. Muchas veces tenemos miedo de lo que va a pasar mañana porque no tenemos la confianza de poder entrar en armonía con Dios y darle a Dios lo que le toca. Ahora, ¿tú crees que Jesús puede obrar en un corazón egoísta que detiene su mano para dar? ¿Podrá Dios actuar o hacer bendiciones sobre un corazón egoísta que no tiene la voluntad de meter su mano y dar? Y te voy a decir algo, queridos. El ser humano, no hay nada, no hay ninguna persona en este mundo que no pueda dar. ¿Sí queda claro eso? No hay persona en este mundo que no pueda dar. Una cosa es que quiera dar, pero de que puede dar. El problema es que muchas veces nosotros no queremos dar. Voy a terminar esta meditación, queridos, yendo al libro de Deuteronomio 28:14 para ya terminar. Libro de Números 28:14. Este es un llamado de reprensión que hace el Señor. Recuerden, por favor, recordemos algo importante. Con Dios no se negocia. ¿Sí está claro? Con Dios no se negocia. La Biblia dice: Dios dijo y fue hecho. Dios mandó y existió. Esto quiere decir que con Dios no se negocia. Con Dios no es: Señor, te voy a dar hoy un pedazo y mañana el otro. Con Dios es: dame, hijo mío, ¿qué cosa? Todo lo que tienes que dar.
Hay veces que entramos en trueques diciendo esta parte lo doy y esta no, porque esta necesito darla para hacer algo extra porque voy a ayudar. No, señores, la Biblia es clara. Con Dios no se negocia. En Dios no hay negociación. Dios dijo, acuérdate del día del sábado para santificarlo. ¿Y es qué cosa? Acordarse del día del sábado para santificarlo. Dios dijo, no matarás. ¿Y qué es? No matarás. Dios dijo, no robarás. ¿Y qué es? No robarás. Dios dijo, no adulterarás. ¿Y qué es? No adulterarás. No hay términos medios. Dice, la Escritura también dice, Dios dice, Jesús dice, el que no recoge conmigo, o estás todo, o no hay nada que esté con él. Leamos lo que dice Deuteronomio 28, 13. Escuchen bien, por favor, queridos. Y te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, cuando obedecieres a los mandamientos de Jehová tu Dios que yo te ordeno hoy, para que lo guardes y lo cumplas. Y te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, por encima y no por debajo. Queridos, Dios quiere que nosotros seamos el número 1, no el 2, ni el 3, ni el 4. Dios quiere que tú seas el número 1. Pero para que tú seas el número 1, tú tienes que cumplir los mandamientos de Dios. Y uno de los mandamientos del Señor es dar. La naturaleza Dios la creó y la naturaleza siempre da. Siempre da. La naturaleza da oxígeno, da sombra, da belleza, da frutos, da alimento. ¿Nosotros qué debemos dar? Si hasta hoy te has privado del privilegio de dar, te invito en el nombre del Señor que des. No importa cuánto sea. Lo importante es que lo des con el corazón sincero, con el corazón humilde, con el corazón convencido que todas las bendiciones que recibimos, las recibimos de la mano de Dios y de su mano recibimos lo que somos y por el poder de Él vivimos, existimos y nos movemos. Queridos, repito, no sé cuál sea tu circunstancia, pero por favor, en el nombre de Jehová, de aquí para adelante, atrévete a darle a Dios lo que le toca. No tengas miedo. La viuda de Sarepta no tuvo miedo. La viuda de Naim creyó en Jehová. Y la viuda de las 2 blancas tampoco tuvo miedo. No le importó qué iba a pasar mañana. Porque Jesús dice, cada día es suficiente. Cada día basta su afán. Vamos a ponernos de pie. Vamos a cantar el himno número 107, por favor. Y mientras cantemos este himno, meditemos en que tenemos que darle a Dios lo que le toca.